Hola, mi nombre es Laura Dreyer. Me gustan mucho las novelas antiguas, los valores antiguos. Sé que no es algo muy popular, sin embargo me gustaría hacer esta contribución para la cultura de YouTube, poder leer alguna novela y conectarme con gente que sí le gusten estos valores. Para esta ocasión elegí el top para mí, que es El Rosario de Florence Barclay. Florence Barclay fue una escritora inglesa, digamos de segunda línea, de tercera línea, no es muy conocida. Sin embargo, a lo largo de mi vida me han llegado varios libros de ella. Este fue, me parece, el más conocido y el que más gustó. Aquí hay una imagen. El libro, por supuesto que lo conseguí así como está, todo deteriorado, sin embargo es hermoso. Bueno, voy a comenzar a leerlo. Espero que no sea aburrido, que les guste. Y adelante. El Rosario de Florence Barclay, dedicado a Ángela, no sé quién es. La señora duquesa, capítulo 1. La quietud de una tarde de verano inglés envolvía el parque y los jardines de Overden. El característico silencio de la hora en que el sol poniente alarga las sombras se extendía sobre el césped y hacía ansiar la promisoria frescura que ofrecía el follaje del corpulento cedro. La antigua casa de piedra, sólida, maciza y desprovista de adornos, sugería un interior confortable y de espacios limitados. Redimiéndola de su positiva fealdad exterior, las magnolias y la visitaria plantada años ha, que trepaba por la pared desnuda y que en esos momentos la cubría con un manto de verdegueante follaje, grandes flores blancas y una cascada de pimpollos rojos. A todo lo largo de la casa se extendía una terraza, limitada a un extremo por un gran invernadero y por el otro por una pajarera. De trecho en trecho, anchos escalones de piedra bajaban desde la terraza hacia el aterciopelado césped. Más allá, el amplio parque. Grupos de viejos árboles bajo los cuales se albergaban tímidos venados pardos. Y a través de estos árboles, los caprichosos destellos del río formaban una angosta cinta de plata, que serpeaba graciosamente en medio de altos pastos, ranúnculos y margaritas. El reloj de sol señalaba las 4. Los pájaros vivían su hora de silencio. Ni un solo trino se oía en la fronda susurrante, ni un solo gorjeo. La quietud parecía opresiva. La única nota de color brillante en todo el paisaje era la de un gran guacamayo escarlata dormido en su percha bajo el cedro. Al fin se oyó el chirrido de una puerta que se abría. La singular figura de una anciana se dirigió hacia la terraza, la recorrió hacia la derecha en toda su extensión y desapareció en la rosaleda. La duquesa de Meldrum había ido a cortar rosas. Llevaba un viejo sombrero de paja de la primera época victoriana, cuya forma se conocía con el nombre de seta, atado bajo su gruesa barbilla con cintas negras. Un saco pardo suelto de tela fina, una pollera de tweed muy corta y un par de chapines de anticuario estilo. Se había puesto unos guantes mosquetero muy viejos y llevaba una canasta de madera y un par de grandes tijeras. Un humorista dijo una vez que si alguien se encontraba con su excelencia la duquesa de Meldrum cuando volvía de cuidar su jardín o de dar de comer a sus gallinas, si se sentía con espíritu caritativo, no sería extraño que le diera una moneda de 6 peniques. Pero si, tras de haber llamado su atención en esta forma, ella lo miraba, ni la capa de Sir Walter Raleigh le hubiera valido. La única salida posible que le quedaría sería la de echarse en el barro y permitir que los chapines ducales lo pisoteasen. La duquesa haría esto con gusto y luego aceptaría sus excusas
con agrado y conservaría la moneda para exhibirla cuando contara la historia. La duquesa vivía sola, es decir, no tenía interés en la compañía continua de ninguno de sus parientes, ni en las sonrisas constantes y las lisonjas de una compañera profesional. Su pálida hija, a la cual había tratado con aspereza sistemática, era casada. Su guapo hijo, al que había adorado y malcriado, había muerto prematuramente. Antes de que falleciera, hacía unos pocos años, Thomas, quinto duque de Meldrum. Este había tenido un fin súbito y, según indicaba a menudo la duquesa, muy apropiado, porque el día en que cumplía 62 años, ataviado con todos los esplendores de su galera roja de caza y sus pantalones de pana color arena, la yegua, a la que obligaba despiadadamente a trasponer un obstáculo imposible, se negó de pronto y Thomas, duque de Meldrum, fue arrojado a un campo sembrado de nabos donde cayó de cabeza para no levantarse más. Esta repentina paralización de su vida ruidosa y activa significó una transformación completa en la rutina doméstica de la duquesa. Hasta entonces había tenido que tolerar a los amigos íntimos de Thomas, similares a él, con los cuales éste alborotaba la casa, o invitar solo a aquellas personas de su propia relación, a quienes podía explicar la actitud de Thomas y que lo soportarían alegremente por amistad hacia ella, y también para disfrutar del hermoso Overdene. Pero aún en ese entonces la duquesa no encontraba placer en sus fiestas, porque aunque ella misma era un curioso ejemplar de diamante sin pulir, por sus venas corría la más azul de las sangres nobles. Y aunque sus modales bruscos demostraban desconsideración hacia los sentimientos de los demás, cosa que muchas veces se advierte entre ancianas señoras de noble cuna, en su fuero íntimo era una verdadera dama, y siempre se podía esperar que en los momentos difíciles hiciera y dijera lo correcto. El lenguaje del fallecido duque había sido endiablado y chabacanos sus modales, y cuando fue sepultado en la insólita quietud de su bóveda ancestral, tan poco parecida a él, pobrecito, como dijo la duquesa, que es un consuelo saber que en realidad no está allí, ella comenzó a darse cuenta de las hermosuras y posibilidades que ofrecía Overdene. Al principio se contentó con dedicarse al cuidado del jardín, y hasta construyó una pajarera y se rodeó de toda clase de curiosos pájaros y bestias sobre los cuales volcaba el afecto que en los últimos años había reprimido. Pero después de un tiempo, su natural hospitalario, el humorístico placer que le deparaba la idiosincrasia de otras personas y su gusto singular por exponer la propia, la condujeron a dar una constante sucesión de fiestas en Overdene, que se conoció muy pronto como un Liberty Hall de variados placeres, donde siempre podía encontrarse a las personas que más se ansiaba ver, hallándose todas las facilidades para gozar del pasatiempo favorito, donde uno comía y se hospedaba magníficamente y donde se pasaban los mejores días del verano o los más confortables del invierno sin aburrirse y libre para ir y venir cada uno a su gusto, todo lo cual se sazonaba con la deliciosa sauce piquante, de no estar nunca absolutamente seguro de lo que la duquesa haría o diría al momento siguiente. Mentalmente ella dividía sus fiestas en tres clases: de gente extravagante, de gente común y de gente selecta. Una de estas fiestas selectas se realizaba en un hermoso día de junio, cuando la duquesa, habiendo gozado de una larga siesta, se atavió con lo que ella llamaba un traje de jardín y salió a recoger rosas. Al atravesar la terraza y pasar por el portoncito de hierro que conducía a la Rosaleda, Tommy, el guacamayo escarlata, abrió un ojo para espiarla y envió un sonoro beso al llegar la duquesa al portón y desaparecer de la vista, riéndose luego para sí mismo y volviéndose a dormir después. De todos los animales mimados, Tommy era el favorito. Representaba la única concesión a un sentimiento mórbido que se permitía la duquesa,
Después del fallecimiento del duque, la deprimía el que invariablemente todas las voces masculinas que escuchaba se dirigieran a ella en tono deferente. Si el mayordomo hubiera refunfuñado algo irrespetuoso o el pastor hubiera empleado un adjetivo soez, la duquesa se habría alegrado. Pero como esto no ocurría, se había apoderado de ella una melancolía pertinaz, que duró hasta que vio un aviso de venta de un guacamayo fino, garantido como un gran parlanchín con un vocabulario de más de 500 palabras. Inmediatamente la duquesa se marchó a la ciudad, entrevistó al vendedor y oyó algunas palabras pronunciadas por el pájaro y el tono en que las dijo, y lo compró, sin más ni más, para llevárselo a Overdene. La primera tarde, enconado, el guacamayo se sentó en su magnífica percha nueva, negándose a decir una sola palabra de las 500 de su repertorio, a pesar de que la duquesa se pasó horas en el vestíbulo, sentándose en todos los lugares posibles, primero cerca de él, después en un rincón distante, luego en un sillón colocado detrás de un biombo, más tarde leyendo de espaldas a él y fingiendo no verlo, y después concentrando en el pájaro toda su atención. Tommy solo le chasqueaba la lengua cada vez que ella surgía de algún escondite, o si el preocupado mayordomo o el nervioso lacayo pasaban rápidamente por el vestíbulo, les enviaba una lluvia de besos, y después comenzaba a reír desaforadamente. La duquesa, desesperada, aún trató de recordarle en un susurro las frases pronunciadas en el negocio donde lo había adquirido, pero Tommy solo le guiñaba un ojo, llevándose la patita al pico. Pero aún así le agradaba su aspecto rojo y exuberante, y se retiró a descansar llena de esperanzas y sin haberse arrepentido de su compra. A la mañana siguiente, la sirvienta que barría el vestíbulo, el lacayo que repartía la correspondencia y el mayordomo que llamaba al desayuno con el batintín, advirtieron al instante que un sueño reparador había restablecido el uso total del vocabulario de Tommy. Y cuando la duquesa descendió por las escaleras 10 minutos después del último tintineo, y Tommy, agitando las alas, le gritó airadamente: «¡Vamos, vieja, vamos!», pasó a tomar el desayuno de un humor más alegre y optimista del que había tenido en varios meses. Fin del primer capítulo.